Dani, ¿estamos? No está Dani. ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Pues venga, adelante. Ignacio, cuando quieras. Yo creo que está. Yo creo que. Sí, no, yo creo que es. Y lo de los caramelos. Sí, es lo de los caramelos para acá. Esa botella ahí, Raúl, esa botella ahí. No, déjala más atrás. Hay que quitarla, Quitarla o métela para así. Queda así un poco. Otra botella. Eso, muy bien, ahora está perfecto, sí señor. Bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Pelayo. Muchísimas gracias al despacho porque me hayáis invitado. Me siento muy honrado, ¿no? El placer es nuestro, la honra. Y abismado, ¿no? Ante la responsabilidad, ¿no? Porque esto siempre uno genera la expectativa de que sabe de esto y luego, claro, cuando se tiene que poner aquí a hacer la faena es cuando uno se notan las fallas. O sea que intentaré hacerlo lo más dignamente que pueda y que de aquí todos saquemos algo en claro, por lo menos esa es mi intención. Quizá os haya llamado la atención el título un tanto chocante de este seminario, ¿no? De esta exposición, ¿no? Que es la fuerza de las palabras. Yo creo que a lo largo de mi explicación y a lo largo de lo que veremos en la presentación, yo creo que entenderéis por qué he optado por este título, porque yo creo que en torno a la Constitución Europea, la propia Constitución Europea, técnicamente tratado para la instauración de la Constitución de la Unión Europea, hay una enorme carga simbólica, ¿no? Al final, sobre todo los que estéis familiarizados con el derecho europeo, veréis cómo no hay tantas innovaciones, ¿no? Es decir, lo que se ha hecho es codificar, ordenar, refundir, pero poquito más, poquito más. Casi todo lo que está en los 400, casi 50 artículos de la Constitución Europea ya estaba en lo que se regulaba en los distintos tratados constitutivos del derecho originario de la Unión. Con lo que muchas de las cosas que aquí veremos seguramente os resultarán familiares. Otras, lo único que se ha hecho es recogerlas del acervo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En el caso de la primacía del derecho no estaba, comunitario, no estaba en los tratados originarios, sino que era una creación jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las comunidades y que hoy se incorpora al texto. Pero, insisto, yo creo que quizá lo que llame la atención es que desde un punto de vista jurídico, técnico, no es un texto novedoso, no aporta grandes novedades, pero sí en cambio tiene una fuerza simbólica enorme, ¿no? Y es un texto donde las palabras tienen una enorme importancia. El por qué se utiliza una palabra y no otra, ¿no? Yo creo que tiene una enorme importancia porque evidentemente esto forma parte de un proceso histórico y político, ¿no? Esto se parece mucho a todos los procesos de confederación que ha habido en la historia, ¿no? El proceso, los Estados Unidos de Norteamérica inicialmente fueron una serie de estados independientes que primero se confederaron y que luego crearon la Unión, crearon la federación, ¿no? Y si uno lee el proceso histórico por el cual aquellos estados que nacieron de la guerra de independencia frente a la metrópoli británica y fueron evolucionando hasta ser los Estados Unidos de la actualidad, verá cómo incluso los debates son muy similares a los debates que hoy vivimos con la Unión Europea. Porque al final, en estas cosas, y nos dedicamos al derecho, sabemos bien, en esto casi nada hay nuevo, ya está todo inventado, ¿no? Y por lo tanto esto forma parte de un proceso que ya se dio en otras multitudes de ocasiones. Un proceso que puede acabar en una federación, puede acabar en una nueva organización internacional con una fisonomía determinada, puede acabar en lo que acabe, ¿eh? Pero el proceso desde un punto de vista político, jurídico, es un proceso típico de confederación de estados. Dicho esto, yo a mí me gustaría que empezásemos ya teniendo claro cuál es el problema constitucional, jurídico-constitucional al que nos enfrentamos y es el que ha sido motivo de los debates quizá más acalorados, ¿no? Dentro de nuestro ámbito, ¿no? Y el que ha llevado también a que el Consejo de Estado haya formulado un dictamen relativamente dispar, ¿no? Y ya veremos por qué, de luego lo que resultó acabó siendo la declaración 1/2005 del Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad
del tratado con la Constitución Española del 78. Como sabéis, es una declaración, una resolución del Tribunal Constitucional que ha sido muy contestada, sobre todo desde la doctrina, y que se la ha criticado mucho. Yo ya os adelanto que, en mi opinión, y creo que en esto no me traiciona el hecho de haber trabajado en esa casa durante unos años, creo que no es una mala declaración. Otra cosa es que a lo mejor esperábamos otra cosa distinta o queríamos otra cosa distinta, pero tal como el Gobierno planteó los términos del debate ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal yo creo que ha hecho lo que ha podido, y creo que lo ha hecho bien, sin perjuicio de que efectivamente uno pueda estar o no de acuerdo con lo que el Tribunal haya declarado en esa resolución. Pero el núcleo del problema es este que es el que expuso Rubio Llorente en un trabajo que ya tiene un cierto tiempo. No en vano es lo que se refleja también en el dictamen del Consejo de Estado, porque no en vano él es su presidente, ¿no? Y sin duda ha sido el que ha redactado el dictamen, o ha llevado el peso mayor en la redacción del dictamen, y yo creo que se nota porque uno lee el dictamen y lee aquel trabajo y hay muchos ecos, ¿no? Y el eco principal es este, ¿no? Y como veis, el problema es si con la firma de la ratificación y entrada en vigor del tratado por el que se instaura una Constitución para la Unión Europea, estamos haciendo no solo una simple delegación de competencias, como había dicho, recordaréis, la Declaración 1 del año 92 con motivo de la ratificación del Tratado de Maastricht. Había dicho el Tribunal Constitucional que el 93, a lo que el artículo 93 de la Constitución, lo único que permitía era una simple delegación de competencias. Y si estamos otra vez ante eso, o si estamos ante algo más, y entonces ya no hay una simple delegación de competencias, sino una cesión de soberanía. Y si hay una cesión de soberanía, entonces el problema ya no se ventila con una simple adaptación constitucional, o porque plantea un problema de relación jurídica muy grave entre derecho original europeo, el tratado por el que se instaura, por el que se establece la Constitución para Europa, y la Constitución española. ¿Y por qué plantea ese problema? Porque si efectivamente hay un proceso de cesión de soberanía, es fácil llegar a la conclusión de que los órganos de la Unión Europea pueden adoptar decisiones que supongan reformas de la Constitución española sin respetar los procedimientos del título 10 de la Constitución. Y por lo tanto, la Unión Europea podría modificar nuestra arquitectura constitucional sin haber pasado por los trámites que la Constitución prevé precisamente para su renovación. Eso, como a nadie se nos escapa, plantea además un problema de legitimidad democrática importante, porque claro, los cauces del título 10 están controlados democráticamente, es decir, son cauces en los que nadie discute la legitimidad democrática de las revisiones que se puedan hacer de la Constitución respetando los cauces del 167 del artículo 168, ¿no? Sin embargo, ya es más discutible la legitimidad democrática de que se mute el contenido de la Constitución a través de un cauce que no está contemplado en la propia Constitución y que además es un cauce que ya de partida tiene un déficit democrático que este tratado de la Constitución de la Unión Europea no ha mejorado. Es decir, el déficit democrático, el problema del déficit democrático de las instituciones europeas sigue estando ahí, como también tendremos ocasión de ver. Bueno, actualmente, hasta que el Tratado Constitutivo entre en vigor, y en esto perdonar que probablemente cuente cosas que sepáis perfectamente, pero yo creo que nos puede ayudar un poco a situarnos y a entender muchas de las cosas que ya he anticipado, ¿no? Como sabéis, la estructura actual tiene unos tratados constitutivos. El primero fue el Tratado del Acero y el Carbón, luego el tratado inicialmente de la Comunidad Económica Europea, luego de las Comunidades Europeas, después de la modificación de denominación que hizo el Tratado de Maastricht, y finalmente el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Eso es el derecho originario inicial, los tratados constitutivos. A esos tratados constitutivos hay que sumar el Acta Única Europea, que se firmó a mediados de los años 80, cuya finalidad era ir preparando el terreno, por un lado, consolidar el mercado interior, es decir, los aspectos económicos que era de la Unión, que era en lo que se centraban los tratados constitutivos, pero ir preparando también el terreno y ir aproximando posiciones para alcanzar una estructura no solo económica, sino política también de la Unión. Y a ello siguieron el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht del año 92, el Tratado de Ámsterdam del 2000, el Tratado de Niza del 2001.
estos tres tratados, los tres, intentaron fracasadamente lo que ahora se trata de lograr con el tratado para el establecimiento de una Constitución Europea, que es poner orden y armonizar todo el acervo comunitario, que estaba disperso pues ya en 5 tratados constitutivos, pero además también en acuerdos, resoluciones, acordados también del Tratado de Bruselas, porque unificaba instituciones en el marco de la Comunidad Económica. En fin, intentaban dar orden y seguir el paso abierto con el Acta Única Europea, que era el paso hacia una unión política, consolidar la económica, pero ir habiendo ya, ir lanzando cabos hacia una posible unión política en el ámbito europeo. A partir del Tratado de la Unión Europea, la estructura jurídico-política de la Unión se basó en los famosos pilares, los famosos 3 pilares, ¿no? El primer pilar eran las comunidades, y por tanto constituido por el acervo derivado de los tratados constitutivos. El segundo pilar era el relativo a políticas comunes en materia de exterior y seguridad, y el tercer pilar eran políticas de cooperación en materia de justicia e interior. Recordaréis también que se incorporó como instrumento de ejecución, como instrumento de desarrollo de estos pilares, los sistemas de cooperación reforzada bilateral. De hecho, es que el acuerdo de Schengen es un acuerdo que deriva de un proceso de cooperación reforzada entre Estados miembros de la Unión Europea. No es en realidad un acuerdo que afecta a toda la Unión Europea, porque hay Estados que no forman parte del acuerdo de Schengen. Curiosamente, esto, que lo que pretendiera es simplificar el funcionamiento institucional y jurídico de la Unión Europea, lo que condujo es a adaptarla de mayor complejidad todavía, ¿no? Porque ya no solo había los cauces institucionales de decisiones en común, sino que además se incorporaban cauces de acuerdos bilaterales, multilaterales dentro de la propia Unión Europea, que yo creo que vinieron a complicar aún más lo complejo de suyo de la estructura de la Unión. Y en todo esto se cambia con este tratado. Se cambia porque el tratado abandona el modelo de pilares relativamente, como veremos a continuación, lo abandona relativamente, porque uno es heredero de su historia, notablemente, y entonces trata de estructurar la Unión como lo haría una constitución de un Estado. Y se apoya fundamentalmente en la utilización de criterios de reparto de competencias, que veremos más adelante, pero sigue manteniendo el sistema de políticas reforzadas de cooperación que regulan el título tercero. De hecho, esas políticas reforzadas de cooperación siguen, si os fijáis, coincidiendo casi nominalmente con los pilares segundo y tercero que estructuraban la Unión y que siguen estructurándola hasta que no entre en vigor el tratado. Bueno, yo creo que el camino hacia el tratado es yo creo que es de todos conocido, tampoco quiero insistir mucho en ello. Es un mandato del Consejo Europeo de Niza del año 2000, en el que se convoca una conferencia interdocumental, la famosa CIG, que es la que promueve la Convención Europea, ¿no? Que comenzaron sus trabajos en el año 2002 y que a finales del 2003 entrega al Consejo Europeo el resultado de su trabajo, y es cuando ya se convoca la CIG, la Conferencia Intergubernamental, que es la que adopta las decisiones, entre ellas la de firmar el tratado en Roma el año pasado, e iniciar el proceso de ratificación y entrada en vigor del tratado, que, como sabéis, varía. Es decir, hay países, si no recuerdo mal, creo que son Gran Bretaña, Italia, Francia y Luxemburgo, que junto con España lo van a someter a un referéndum, y en cambio otros han decidido que se ratifica de acuerdo con sus propias normas de ratificación de tratados internacionales, sin someterlo a ningún tipo de consulta popular. Yo creo que uno de ellos es Irlanda, en fin, os hablo un poco de memoria, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay una cierta, no una disparidad, sino que uno está en función, obviamente, primero de la repercusión política que en cada país tiene o no la aceptación del tratado. Como sabéis, hay países donde este es un asunto muy discutido, hay otros donde hay un cierto consenso sobre la importancia que tiene el sumarse y ratificar este tratado, y eso es lo que motiva pues que el proceso interno de ratificación varíe en unos casos u otros, ¿no? Aquí en España, pues probablemente fruto de
bueno, fruto de la necesidad de dotarle de esa legitimidad democrática, ¿no? De que esto no es solo un asunto entre Estados, que es lo que siempre da impresión con la Unión Europea, y que en realidad es así, ¿no? Que al final esto es un acuerdo entre Estados muy alejado del sentir o de las preocupaciones de los pueblos, ¿no? Sobre los que sustentan esos Estados, pues el sistema de consultas populares intenta dotarle de una cierta legitimidad democrática. No hay que olvidar que este además es un referéndum consultivo, no es vinculante, por lo tanto el gobierno, en ejercicio de sus competencias del artículo 97 en materia de política exterior, a los efectos de la ratificación del tratado, puede desoír el resultado del referéndum. Eso sin perjuicio de las consecuencias evidentemente políticas que tenga el desoír, y os traigo a la memoria, bueno, el referéndum de la OTAN, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Yo quisiera al menos detenerme aquí solo en tres cuestiones. Primero, la importancia de la denominación, y aquí ya entramos en lo que decía en el título de mi trabajo, ¿no? El valor simbólico de las palabras. Uno de los aspectos que más se discutió en la Convención Europea era cómo llamar a esto. Si llamarlo directamente ya una constitución de la Unión Europea. Ya se discutió la denominación de la Unión, cómo llamar a la Unión Europea. Recordad que ahí había varias propuestas, ¿no? Los Estados Unidos de Europa, la Confederación Europea de Estados, había varias propuestas, ¿no? Al final se optó por la que resulta del Tratado de Maastricht y posteriormente en el de Ámsterdam, que es el que da la denominación de Unión Europea, mantener eso. También se discutió cómo denominarlo, esto ya llamarlo directamente Constitución o no. Yo creo que se optó por seguir el modelo de política de pequeños pasos, que es el modelo que siempre ha seguido la Unión Europea, ¿no? Que es y el que ya su gran mentor, Jean Morin, junto con Schuman, era lo que tenían en la cabeza. Recordad que había la opción al principio, en los años 50, de ir ya directamente a una federación de estados, que era el modelo Spinelli, o ir en política de pequeños pasos, ir uniéndonos poquito a poco, que era el plan Jean Morin, ¿no? Pues bueno, esta es la idea, ¿no? Se ha optado precisamente por seguir en esa línea, ¿no? Demos pequeños pasos, ya veremos a dónde podemos llegar, pero de momento demos pequeños pasos, ¿no? Ese primer pequeño paso es, no llamemos a esto algo que sobre todo a los anglosajones les suene mucho a federalismo, porque eso sobre todo a los británicos les hacía que sus pelos se pusieran como escarpias, ¿no? Y tampoco lo llamemos constitución porque esto va a crear problemas con muchos estados y sobre todo con sus jurisdicciones internas. Entonces vayamos a este camino intermedio de llamarlo tratado para el establecimiento de una constitución y llamemos a esto Unión Europea, ¿no? Otro problema también es el de la doble legitimidad. Yo creo que se sigue conservando la factura estatalista de la Unión Europea. La Unión Europea ya no es una unión de pueblos o de naciones, ¿eh? Sigue siendo una organización internacional formada por estados. Este es mi juicio personal, y yo creo que se puede encontrar con que leamos diversos artículos de la propia Constitución, el 1.2, el 46, el 9.6, es decir, la cláusula de salvaguardia de las estructuras constitucionales del artículo 1.5 de la Constitución yo creo que es muy claro. Es decir, el propio artículo 1.1 es el Estado, son los Estados los que crean la Unión Europea. Que haya guiños hacia las sociedades o que haya guiños hacia los pueblos de Europa, los hay, indudablemente, ¿no? Pero jurídicamente no tienen relevancia. Esto no es una unión formada por la Unión de Pueblos Europeos, que fue una propuesta inicial, sino que es una organización internacional formada por estados. Esa al menos es mi conclusión, ¿no? Después de leída la Constitución. A ello abunda además también el que, bueno, vamos a ver, y aquí realmente hay un poder constituyente. Porque claro, yo creo que el valor simbólico de la palabra constitución es un valor muy ligado a el principio democrático, y por lo tanto a intentar paliar el déficit democrático de la Unión Europea, creando la ilusión, simulando que estamos siguiendo un proceso constituyente, y eso siempre tiene los ecos de que es un proceso democrático, ¿no? De formación de una norma constitutiva. Bueno, eso tiene un valor meramente simbólico. Primero, porque ningún proceso constituyente, o casi ninguno, ha sido democrático, ¿no? Es decir, los teóricos de la Constitución y los que nos dedicamos al derecho constitucional, yo creo que todos explicamos a nuestros alumnos
que el poder constituyente es algo que tiene un valor estrictamente político, que desde un punto de vista jurídico es una situación de hecho, simplemente de hecho, y que nos sirve para explicar políticamente la legitimidad de una Constitución, pero que jurídicamente no aporta absolutamente nada. Y yo creo que el ejemplo más claro es nuestra Constitución española del 78, ¿no? Es decir, que llevado toda la teoría del poder constituyente al plano estrictamente jurídico nos podría llevar a decir algo cuando menos paradójico, ¿no? Que es que lo que ha dotado de validez y legitimidad a la Constitución del 78 son las leyes fundamentales del reino, ¿no? Hombre, políticamente eso parece inaceptable, y eso es algo que llevaría el trasladar lo que no deja de ser una explicación fáctica y política de un proceso histórico al terreno jurídico. Pero tiene un enorme valor simbólico, es lo de siempre, ¿no? Es decir, hablar de proceso constituyente, de poder constituyente, es hablar de democracia, cuando en realidad la convención pues era un grupo de sabios, en algunos casos, no en todos, ¿no? Y de expertos, también en algunos casos, y no en todos, designados por el gobierno, por los gobiernos de los distintos estados integrantes, más o menos a dedo, y que no estaban sujetos a ningún tipo de control, ni provenían de una elección popular. Es decir, es más que discutible, ¿no?, que haya ahí un proceso constituyente, ¿no? Yo me he permitido tomar en esta presentación y en la siguiente el resumen que hace el Consejo de Estado de las principales innovaciones que introduce el Tratado de la Constitución. Hay algunas que el Consejo denomina innovación, las enumera de esta manera. Yo creo que los que estáis familiarizados con el derecho de la Unión Europea veréis que no son tales innovaciones, en todo caso maquillajes, en permitir la expresión, bueno, actualizaciones, ayornamientos, ¿no?, como dicen los italianos, ¿no?, pero poco más, poco más. Bueno, yo, no obstante, sí que destacaría alguna cuestión. Por ejemplo, creo que es muy importante el reconocimiento de personalidad jurídica de la Unión Europea, porque eso le permite actuar en el concierto internacional, ¿no?, con voz propia, cosa que hasta ahora no era posible porque no tenía personalidad propia. Tenían los estados que formaban parte de la Unión, pero no lo tenía la Unión, y eso pues puede permitirnos el reclamar un puesto, por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas, ¿no?, sin ir más lejos, ¿no? Creo que también es importante el que sí se ha intentado potenciar el Parlamento Europeo, pero como el sistema político, ¿no?, la forma de gobierno de la Unión Europea es una cosa tan vidriosa, ¿no?, tan volátil, que al final veréis como lo de la potenciación del Parlamento Europeo queda un tanto en agua de borrajas, ¿no?, porque no acaba siendo el titular de la función legislativa, porque la tiene que compartir. Ha perdido también algunas de las funciones que tenía de asesoramiento, ejecución, y al final es un órgano que vive en una especie de limbo institucional, ¿no?, donde es muy difícil situarlo, pero tiene un valor simbólico enorme, que es el que eligen ahí sí los distintos ciudadanos de los estados que forman la Unión, y tiene el valor simbólico de ser la correa de transmisión, los representantes de ese conjunto de ciudadanos. Para mí la otra gran novedad, la otra gran innovación es sin duda el sistema de distribución de competencias, que no estaba definido en los tratados originarios. En esto no se hace más que copiar el modelo de los estados federales, el modelo federal, y entonces establece, lo veremos más adelante, una fórmula de distribución de competencias, ¿no? Y eso sí que puede ayudar a resolver algunos conflictos que había de distribución, y sobre todo a clarificar, ¿no?, el funcionamiento de la propia Unión y su relación con los estados. Bien, la estructura del tratado es, como sabéis, tiene un preámbulo, está dividido en 4 partes. La primera son principios generales, la segunda es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, que se había proclamado sin valor jurídico en la Convención de Niza, pero que ahora se incorpora ya con eficacia jurídica vinculante para todos los poderes públicos de la Unión Europea. El tercero, de políticas y el funcionamiento de la Unión, disposiciones generales y finales, anejos, y tiene 36 protocolos donde se habla de muchas cosas. Uno de ellos es importantísimo porque es el protocolo de reacción de los parlamentos nacionales ante el uso indebido de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en la ejecución de las competencias propias de la Unión Europea. ¿Cuáles son los principios estructurales de este tratado y por tanto de esta Constitución de la Unión Europea? En primer lugar, la Unión, aunque se intentó fundar en una doble legitimidad, la que le daban los estados parte y la de los pueblos europeos, como os decía antes, al final lo único que aparece es el Estado, y basta con leerse el artículo 1.1, aparecen los estados como el gran motor
que le da legitimidad a la Unión Europea, y los pueblos no aparecen por ningún sitio, las cosas como son, ¿no? Que no hay referencia ninguna a los pueblos como para poder deducir de ellos desde un punto de vista técnico constitucional que están dotando de legitimidad. El pueblo, para lo único que aparece es como cuerpo electoral para elegir representantes en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, esa doble legitimidad entre Estados y ciudadanos es un falso debate, porque este sigue siendo una organización estatalista, eminentemente estatal. ¿Cuáles son los valores de la Unión Europea? Fijaos que ahí habla, los estructuran dos grupos. Los valores de la Unión, hay que entender por lo tanto de la organización, de las instituciones, y los que deben inspirar el derecho derivado de la Unión Europea. Y hay una cosa que espero que a mí me gustaría que alguno me explicaseis, porque yo no entiendo, que es eso de valores de las sociedades, ¿no? Los mercantiles. Claro, claro, que como veis hay muchas que son reproducción de las otras, ¿no? Yo no acabo de ver, es decir, esto, la verdad es que no he podido porque es una labor ingente, pero sería interesante rastrear en los trabajos preparatorios si en realidad esto es el producto de que alguien quiso no solo establecer valores de obligada atención para las instituciones de la Unión Europea, sino también para las instituciones de los Estados que forman parte de la Unión Europea. Y eso quizás sonaba un poco fuerte, ¿no? Decirle a los Estados, los Estados dirían, no, mire, esto lo que regula es la estructura de la Unión, a mí no me regule como Estado, ¿no? Entonces, que se refiere a los Estados. Exacto. Y entonces han metido esta perífrasis, ¿no? Este eufemismo de las sociedades, porque técnicamente yo conozco las sociedades anónimas, las limitadas, claro, las asociaciones, pero las sociedades como sujeto político, como sujeto jurídico, yo las desconozco, ¿no? Y aparte que tampoco sé yo cómo puedo decir a una sociedad que sea plural. En realidad solo lo puedo hacer como creando leyes que regulen la conducta de los miembros de esa sociedad e imponiendo el pluralismo, pero evidentemente, en definitiva, el destinatario de esto son los órganos llamados a crear normas que regulan el funcionamiento de esas sociedades, no las sociedades, ¿no? Libertades fundamentales, como veis, pues añade, son libertades. Es curioso porque aparte en esa parte segunda habla de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero en cambio en la parte primera, cuando habla de los principios estructurales, hace referencia a la paz, a los valores de la Unión Europea como libertades fundamentales, pero seguimos al bienestar, pero seguimos manteniendo las libertades que siempre estuvieron en el corazón de la Unión Europea. Eso lo veremos. Hay un precepto donde esas libertades fundamentales siguen siendo las de circulación y establecimiento. Circulación de bienes, personas y capitales y establecimiento. Ese es el artículo 1. Fijaros, en el artículo 1.4, primer apartado. La Unión garantizará en su interior la libre circulación de las personas, servicios, mercancías y capitales y la libertad de establecimiento de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. Es decir, que aquí las libertades no son todas del mismo tipo. Aquí hay libertades, que son estas, y luego está la Carta de Derechos Fundamentales, que son otra cosa, ¿no? Que son otra cosa. Como veis, ahí las menciono, ¿no? Libertad de circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, libertad de establecimiento y prohibición de discriminación por nacionalidad, ¿no? Es decir, esto ya estaba en el derecho originario de la Unión Europea y sigue dándole un valor, sigue teniendo un valor preeminente, porque esto nos ha puesto a la hora de regular la libertad de circulación y residencia dentro de la parte segunda Carta de los Derechos Fundamentales, ¿no? Sino que está en el título preliminar, ¿no? Para entendernos de esta Constitución. Yo creo que otro elemento importantísimo es en el artículo 1.5 los llamados principios de interrelación entre Unión Europea y Estados. Esto tiene enorme relevancia para lo que veremos más adelante, que es para entender la relación entre la Unión y los Estados y, por lo tanto, desde un punto de vista del sistema de fuentes, entre la Constitución de la Unión Europea, para abreviar, para que nos entendamos, y, en nuestro caso, la Constitución española. Esa obligación del respeto a la identidad nacional y a las estructuras constitucionales básicas, los principios de lealtad, cooperación e igualdad, que esto es lo que en definitiva dijo el Tribunal de Justicia hoy de la Unión Europea
como consecuencia, recordad, de los asuntos sobre todo Simmental, ¿no? y de Comisión contra Italia, que dieron lugar a resoluciones del Tribunal Constitucional Federal Alemán y de la Corte Constitucional Italiana, donde les dijo, sí, mucha primacía del derecho, pero aquí la Constitución sigue siendo la Constitución, que es la que ha votado el pueblo soberano, que es la expresión normativa de la voluntad del pueblo soberano alemán o del pueblo soberano italiano, y por lo tanto, en caso de contradicción, sigue primando la Constitución, ¿no? Y eso dio lugar, bueno, a un cierto pacto de caballeros, ¿no? Que intentó expresar el Tribunal de Justicia a través de estos principios, decir, bueno, la Unión Europea nunca hará nada que ponga en cuestión las estructuras constitucionales de los Estados y, por supuesto, sus derechos fundamentales. Bueno, pues ahora eso se recoge, ¿no?, en el tratado como principio de relación entre la Unión y los Estados. Veis que al final hablamos de la primacía del derecho de la Unión, pero eso vamos a dejarlo al final, ¿no?, porque es en parte también es el meollo del asunto, que es lo que planteaban las palabras de Rullo Llorente al inicio de la presentación. Bien, los órganos son, en definitiva, los que ya había. Hay un Parlamento Europeo que tiene atribuida la función legislativa que comparte, ¿no?, a la limón con el Consejo de Ministros, ejerce la función presupuestaria también a la limón con el Consejo de Ministros. Actualmente tiene 750 miembros y España elige a 50. El Consejo Europeo es el que está formado por los jefes de Estado y de Gobierno, más el presidente de la Comisión, más el ministro de Asuntos Exteriores, Mr. Pex, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? Y es el que lleva, digamos, el que tiene atribuida la función de indirizzo político, ¿no?, de dirección política, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? El presidente se elige a través de ese sistema de mayorías cualificadas, ¿no?, que se regulan en el artículo 1.25 de la Constitución. Aunque parezca que la mayoría cualificada, la regla general es que esa mayoría cualificada se alcanza cuando votan favorablemente a la propuesta el 55% de los miembros del órgano, que sumen entre todos el 65% de la población, que yo creo que esto va a ser complicadísimo, ¿no? Claro, lo curioso es que el tratado luego tiene una norma que invierte los términos y que en realidad convierte en regla general que debe ser el 72% de los miembros del órgano los que deben votar a favor de la propuesta y sumar entre todos al menos el 65% de la población. Y además hay una minoría de bloqueo, que es cuando 4 miembros del Consejo de Ministros se oponen a la medida. Yo creo, mi opinión personal, es que esto no va a funcionar. Yo entiendo que, y sobre todo los que os dedicáis al mundo práctico y tener relación con las sociedades y tal, mire, esto no es un proceso de toma de decisiones razonable, ¿no? Y yo creo que lo que va a conducir es a bloqueo y a conflicto político tras conflicto político, ¿no? Pero bueno, esto también es producto de un conflicto político en el que España tuvo mucho que ver, por cierto, ¿no?, y que esto no deja de ser el Tratado de Niza, ¿no? Bien, la Comisión Europea es donde en la Comisión Europea, en el Consejo de Ministros hay un representante de cada Estado. Normalmente la norma dice que debe tener rango ministerial y bueno, es como nuestro Consejo de Ministros, lo que pasa es que por sectores, ¿no? Es decir, según la materia que haya que estudiar se van reuniendo los ministros del ramo. Comparten función legislativa y función presupuestaria con el Parlamento. Es un sistema de coordinación complejo. Yo tampoco creo que sea un sistema que vaya a funcionar finalmente, y sus reglas de funcionamiento, muy complejas por cierto, están en ese artículo 1.24 de la Constitución. La Comisión Europea es el órgano de ejecución e iniciativa. Es curioso, el indirizzo político, la dirección política la tiene el Consejo Europeo, unido al Consejo de Ministros, lo cual ya es complicadísimo. Pero bueno, como todos se supone que forman parte del mismo gobierno, imaginemos, hay que pensar que va a haber una coordinación, ¿no?, entre jefes de Estado, jefes de gobierno y luego lo que sus ministros hagan en los consejos de ministros. Pero claro, luego hay una Comisión Europea que no tiene en realidad funciones de dirección política y que está limitada a ser un órgano de ejecución y en todo caso de iniciativa legislativa o de iniciativa de propuestas, pero que al final la dirección política de la Unión sigue estando en mano de los Estados, jefes de gobierno, jefes de Estado y de los gobiernos de los Estados, para aclararnos, que son los que van a tener el impulso político y estratégico dentro de la Unión. El Tribunal de Justicia recibe la denominación de Tribunal de Justicia de la Unión Europea y responde a un modelo distinto. Hay dentro del Tribunal de Justicia, es decir, es un sistema escalonado. Hay el Tribunal de Justicia,
un tribunal general y luego tribunales especializados. El Tribunal de Justicia sería el actual, el pleno, ¿no? la sala grande. Desaparece el Tribunal de Primera Instancia y entonces comparten funciones de Tribunal de Primera Instancia ese Tribunal General, cuya definición está todavía por hacer, porque se remite una norma posterior que desarrolle composición y funcionamiento de ese Tribunal General, y luego tribunales especializados que también su definición, su estructura final está pendiente de una norma que desarrolle en este extremo la Unión. Lo curioso es que entre ellos, es interesante, entre ellos se regula un recurso de casación. Las resoluciones de los tribunales especializados se pueden recurrir en casación ante el Tribunal General, y las resoluciones del Tribunal General se pueden recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia. Y todos ellos responden a una cierta distribución de competencias, ¿no? Hay una cierta... sí, un cierto orden de distribución por materias, donde el peso mayor de los recursos, tanto los recursos directos para impugnación de resoluciones o decisiones como el previo el prejudicial, ¿no? que ya existía, recae sobre el Tribunal General. Y por último, una serie de órganos auxiliares, pues el Ministro de Asuntos Exteriores, el Banco Central Europeo, la Agencia Europea de Defensa, en fin, toda una serie de... Dime. En relación con los tribunales, los ciudadanos, las personas pueden plantear directamente cuestiones. Teóricamente, de acuerdo con el judicial, tratado, sí, ¿no? Sí. La perjudicial sí, del juzgado. Sí. Y creo que, si no recuerdo mal, la directa también. La primera la hizo Agustín Asparre, aquí en el 5 de Oviedo, con el asunto Marlisi, no sé si os acordáis. No, pero digo, bueno, que va a haber, eso y mira, sí se puede, ¿no? Sí, pero como está pendiente de una norma de desarrollo, ese es el truco. Bueno, cuidado, se puede. Claro. La parte lo pide al juez y el juez es el que lo plantea. No, sí, pero cabe el directo, ¿no? Con el nuevo tratado se contempla. Otra cosa es cómo se configure luego el directo, ¿eh? de los particulares, cómo se configure en la norma procesal concreta, claro, porque todos sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Entonces, ellos han intentado copiar el modelo de tribunales constitucionales. Eso sí que me consta, que le han cogido el modelo, digamos, el formato de tribunal constitucional europeo. Todos ellos tienen un pleno, tienen una sala, una sección, y entonces, aunque ellos funcionan, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General tiene su pleno y sus salas, no obstante han intentado establecer el mismo sistema piramidal que tienen las secciones, salas y pleno en el Tribunal Constitucional, ¿no? Con la posibilidad de sus recursos. Pero bueno, a ver cómo queda definitivamente regulado una vez que se desarrolle ese apartado, ¿no? Bueno, como os digo, la distribución de competencias establece, como cualquier constitución de un Estado federal, en esto sí que no hace más que retratar lo que se hace en un Estado federal, primero un principio de atribución de competencias en las que las residuales son del Estado, las que no estén atribuidas expresamente o asumidas por la Unión Europea son de los Estados, ¿no? Son de los Estados. Esto es un principio clásico del federalismo, ¿no? La residual siempre es a favor de los Estados federados, no de la federación, ¿no? Luego esas competencias son de tres tipos. Son competencias exclusivas, ¿no? Son competencias exclusivas, que son las que se enumeran en ese listado. En estas la Unión puede realizar cualquier acto legislativo o no legislativo y tiene competencia plena sobre todas las funciones para la ejecución y desarrollo de estas materias. Luego están las compartidas, que son todas estas. Esto es la vieja técnica de la competencia concurrente de los Estados federales. Es decir, donde el que llega primero para él, dicho así lisa y llanamente. Son competencias respecto de las que tanto la Unión Europea como los Estados pueden ejercer funciones normativas, y en principio la forma de resolver los problemas que puedan darse porque bien los Estados lo hayan regulado y luego llegue la Unión Europea y regule la misma materia, por ejemplo el mercado interior o la política social o viceversa, es a través también del principio de prevalencia del derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión, cuando regula materias compartidas, desplaza la regulación estatal. Y a consecuencia de ello también es que el Estado no puede regular, después de que lo haya hecho la Unión Europea, una materia compartida, ¿no? Pero bueno, esto sí que es el esquema clásico del federalismo, ¿no?
Y ahí es donde tiene toda su expresión la primacía del derecho de la Unión Europea. Porque esa primacía se convierte en prevalencia del derecho en el caso de competencias concurrentes, ¿no? Que es la denominación técnicamente más correcta. Y luego hay una serie de ámbitos de especial cooperación que son herederos, ¿no? De aquellas políticas de cooperación reforzada de los segundos y tercer pilar de los tratados originarios, ¿no? Esto en cuanto a la distribución. Respecto de la ejecución de las competencias, los principios son de subsidiariedad y proporcionalidad, ¿no? Indudablemente el más importante es el de subsidiariedad, porque es aquel según el cual la Unión Europea puede regular materias que sean competencia del Estado si solo a través de la intervención de la Unión Europea se pueden lograr los objetivos y fines que se persiguen en esa materia. A mí que me lo explique. Yo creo que eso va a crear una cantidad de conflictos políticos terribles, ¿no? Por ejemplo, Previéndolo, el tema de pesca podría ser, por ejemplo. Es un tema claro, ¿no? Es un tema que meten todas las naciones. Claro. O podría... Y que no solo un país lo puede decidir. Competencia, que sea claro, yo qué sé, pues... hombre, ahora se han comunitarizado, como dicen muchas, pero había muchas cuestiones en materia de empleo, de acción social y tal, que son competencias del Estado. Imaginaros el jaleo, además, para nosotros y para los Estados con pluralismo territorial, un sistema compuesto, donde además esas competencias no son del Estado en su conjunto, pero en realidad dentro del Estado son competencias de un territorio, ¿no? Es decir, esto complica enormemente el asunto. Y luego es muy difícil, ¿qué es eso? ¿Cuándo se aprecia que para lograr el objetivo, primero, quién define cuáles son esos objetivos y cuándo se aprecia que el objetivo no se puede alcanzar con ejecuciones estatales, de competencias estatales, sino que requiere la intervención de la Unión Europea? Yo, francamente... La migración también podría estar ahí. Seguro, debería. Sí, claro. Debería. Claro. De hecho, es que yo creo que ya ahora ningún Estado, aunque tiene su competencia propia en materia de inmigración, antes de tocar una norma de inmigración, lo primero que hacen es un Consejo de Ministros o un Consejo Europeo para... Bueno, el Plan Greco, famoso español, es el producto de primero un acuerdo para coordinarse, al menos el espacio Schengen, ¿no? Para tener una política común, aparte que eso formaba parte de las propias directrices, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Previendo los conflictos, hay un protocolo de aplicación del principio de subsidiariedad, también del de proporcionalidad, en el cual, digamos, por decirlo brevemente, los parlamentos pueden reaccionar, los parlamentos nacionales pueden reaccionar, hay un sistema de alerta temprana frente a las pretensiones de la Unión Europea de regular materias que no son de su competencia, sino del Estado, apelando al principio de subsidiariedad. Es un sistema también muy complicado, hay que elevar un informe, en fin, que yo creo que es completamente ineficaz, inoperativo, ¿no? Porque se dilata mucho en el tiempo y bueno, habrá que ver cómo va a funcionar eso, ¿no? de las alertas tempranas. Ya hemos visto que, por ejemplo, las alertas tempranas en materia de equilibrio presupuestario no valen para nada, ¿no? Porque en realidad, al final, bueno, siempre hay una razón para maquillar el asunto, ¿no? Veremos si con esto sucede exactamente lo mismo. Y luego un principio de flexibilidad dirigido sobre todo al... El principio de flexibilidad no hace más que recoger el sistema de políticas de cooperación reforzadas bilaterales o multilaterales en los viejos objetivos de los pilares segundo y tercero de la Unión Europea, ¿no? Y dar la posibilidad de que, aparte de esta distribución de competencias, bueno, de que los Estados sean flexibles, ¿no? Frente a, en ocasiones, la intervención de la Unión Europea con el fin de armonizar políticas, ¿no? En cuestiones que no son estrictamente de la competencia de la Unión, ¿no? Sobre esto, además, estas son las materias que el tratado considera que son en los que cabe el principio de flexibilidad, porque entiende que son materias donde lo importante es que haya procesos de apoyo, coordinación y complemento entre los Estados y la Unión, ¿no? Perdonad, ¿lo habéis visto todos? Sí. Bien, el sistema de fuentes. El sistema de fuentes sí es cierto que lo han simplificado relativamente. Hay actos legislativos, que es la ley europea, que es, como veis, un acto legislativo de alcance general, de carácter obligatorio y directamente aplicable. La ley marco, que es una norma
que como veis es curioso porque en realidad no coincide con nuestra ley marco de la Constitución, ¿no? Del artículo 150, ¿no? En realidad es una ley a mitad de camino entre ley de armonización y ley de objetivos. Y luego hay actos no legislativos, ¿no? Que están los reglamentos europeos delegados, que son una modalidad de legislación delegada muy curiosa, ¿no? Es decir, las leyes de la Unión y las leyes marco pueden delegar en la Comisión, como ahí aparece, regular materias, ¿no? Entonces esto que la regulan con para que la regule la Comisión, que puede regularlo con la forma de reglamento. Y no queda claro si esto es una delegación legislativa como las que técnicamente conocemos del derecho constitucional, porque si es así, esos reglamentos tendrían el rango de ley europea, o si en cambio tendrían un rango infralegal, y serían simplemente reglamentos de la Comisión. Luego está el reglamento europeo en sentido estricto, que es una norma reglamentaria, está pensada, como veis, sigue en el esquema tradicional, ¿no? El sistema de fuentes del Estado. La posibilidad de los reglamentos, hay una posibilidad de reglamento ejecutivo también, que yo creo que encaja, es una especie dentro del reglamento europeo, y luego la decisión europea. Y al margen de la decisión europea siguen conservándose las recomendaciones sobre dictámenes como soft law, ¿no? como en fin, normas de orientación. ¿Desaparecen las directivas? La directiva está a mitad de camino del reglamento y de la decisión. Pero ahí no la veo. ¿No? Y de la ley marco. No, desaparece. Desaparece. La directiva como denominación, como forma jurídica, desaparece del todo. Sí. Formas jurídicas que aparecen son esas: ley europea, ley marco, reglamento europeo delegado, reglamento europeo, reglamento ejecutivo y decisión europea. Luego recomendaciones y dictámenes, ¿no? Bien, el tratado como algo que aspira a ser constitución regula su propio proceso de revisión, como una revisión ordinaria, dentro de la ordinaria una simplificada, que en realidad la revisión simplificada no es tanto para revisar el contenido del tratado, sino para permitir trasladar el sistema de mayorías cualificadas a procedimientos de toma de decisión donde no estaban contemplados. Entonces, el que en esos procedimientos donde no se contemple la mayoría cualificada como regla de decisión se pueda utilizar, ¿no? Y entonces se prevé ese sistema de revisión simplificada. Se prevé también un sistema de revisión propio cuando se afecte a políticas y acciones internas de la Unión, sobre todo las relativas a lo que antes conformaba el segundo y tercer pilar o que sigue conformando, porque esto no ha entrado en vigor todavía. Es importante algo que no aparecía en los tratados constitutivos, y esto sí que es una gran innovación: la posibilidad de la retirada voluntaria de la Unión. Hasta ahora, la idea, la tesis en el acervo comunitario era que ningún Estado podía, una vez que entras en la Unión Europea, como la mafia, no te puedes ir. No estaba contemplado ningún proceso de denuncia de los tratados. Eso podrá ser así jurídicamente, pero políticamente sabíamos que eso era un absurdo, eso no tenía ningún sentido, porque el Estado que se quisiera ir se iba a ir de todas maneras, ¿no? Bien, han dado forma a esa posibilidad en el artículo 160, de la retirada voluntaria de la Unión, en la que regula el procedimiento en el que un Estado miembro puede retirarse de la Unión. Es un procedimiento bilateral, es decir, no cabe una decisión unilateral, sino que hay que someterlo a un procedimiento donde también la Unión Europea toma una decisión, y en realidad lo que se hace es concertar un tratado de retirada voluntaria de la Unión para establecer las condiciones en las que un Estado puede separarse de la Unión por razones obvias, ¿no? Razones obvias. En esto hay muchos ecos de la sentencia de la Corte Suprema canadiense respecto de Quebec, aquella en la que dijo que se podrán hacer todos los referéndums que se quiera y de esto sacar las conclusiones que queráis, ¿no? En Quebec para su secesión del Canadá, pero algo tiene que decir también el resto de los canadienses. Por lo tanto, el proceso de secesión nunca se puede hacer unilateral, siempre tiene que ser bilateral y con acuerdos con la otra parte del Estado, ¿no? Y luego hay un proceso, curiosamente, yo no sé, a lo mejor es que estaba muy espeso y no lo he encontrado, pero yo no he encontrado un procedimiento de expulsión de la Unión Europea. Lo que hay es un procedimiento de suspensión de derechos a los Estados miembros. En caso de incumplimiento se les puede suspender algunas es curioso, la denominación de derechos, ¿no? Diría una de las competencias o facultades que el tratado les prevé. Pero no hay un proceso de expulsión, no hay un sistema para expulsar a un Estado de la Unión Europea. Bien, el dictamen del Consejo que se hizo sobre esto, sobre el tratado, hace un análisis en tres bloques. En primer lugar, hace una interpretación del sistema de atribución de competencias y entiende
que el artículo 93 puede ser un cauce suficiente para proceder a esa delegación de competencias en la medida en la que, como dice el propio 93, que lo que se pueden hacer es atribuir competencias, no las competencias. En ningún caso cabría un vaciamiento de la Constitución. Y además siempre se pueden recuperar a través del procedimiento de salida voluntaria de la Unión Europea. Por tanto, digamos, ahí en ningún caso hay una disposición de la Constitución, puesto que es reversible el proceso de delegación, ¿no? Analiza también la Carta de Derechos de la Unión Europea. A su juicio no plantea ningún problema, porque en primer lugar vincula a los poderes públicos de la Unión, no a los poderes de los Estados del Tratado. Es la carta, pero la carta para las instituciones de la Unión. Y en segundo lugar, no altera, el propio artículo 2.113 lo dice con claridad, no hay alteración ninguna, no hay ninguna alteración de la interpretación o aplicación de la Carta de Derechos no puede suponer ninguna alteración o ampliación de las competencias de la Unión Europea. Y en tercer lugar, en definitiva, es lo que puede plantear la compatibilidad entre lo dicho en la Carta de Derechos y los derechos fundamentales del título primero de la Constitución no es muy distinto al que plantea la remisión del artículo 10.2 de nuestra Constitución a los tratados en materia de derechos humanos como parámetro interpretativo del contenido de nuestros derechos fundamentales. Tampoco entiende el Consejo de Estado que esto sea motivo de contradicción con la Constitución y considera también que el artículo 93 es cauce suficiente para la ratificación. Sin embargo, donde sí que le suscita problemas al Consejo es la afirmación de la primacía del derecho de la Unión. Ahí sí, ¿no? Ahí sí que entiende que puede plantear en el futuro contradicciones con la Constitución y que eso no puede, es decir, que el artículo 93 no puede ser un cauce para autorizar a las instituciones de la Unión Europea modificaciones tácitas de la Constitución española, ¿no? Y que en esa medida cree que es importante acudir al trámite del artículo 95.2 de la Constitución, que es el control previo de tratados ante el Tribunal, e incluso constitucionalizar la integración europea, es decir, que la propia Constitución española se incorpore de alguna manera al proceso de integración, ¿no? Y que no siga siendo algo de lo que no dice absolutamente nada la Constitución del 78. Bien, el gobierno, eleva la declaración y plantea las dudas sobre esos tres preceptos. El primero, el artículo 1.6, que es el que declara el principio de primacía del derecho de la Unión Europea. El segundo es el relativo, ese artículo es el relativo a los derechos fundamentales, a la Carta de Derechos Fundamentales, donde, bueno, como veis, se fijan, digamos, el alcance de la interpretación y aplicación de esa Carta. Yo creo que es muy importante esa afirmación de que en ningún caso la aplicación e interpretación de los derechos de la Unión Europea puede suponer ampliación o alteración del sistema de distribución de competencias entre la Unión y los Estados. Y finalmente el artículo 2.112, en el que lo que se impugna es no lo que se impugna, sino lo que plantea el gobierno es si este precepto puede entrar en contradicción con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución. Y esto me lleva, porque esto causa perplejidad, decirlo así, pero esto me lleva a, como dijo Julio González Campos recientemente en la Facultad de Derecho, el que, claro, aquí hay dos preguntas impertinentes y una innecesaria, ¿no? Las dos preguntas impertinentes son las relativas a la Carta de Derechos, porque los textos están bien claros y esto no plantea, pero ni de lejos, ningún problema con nuestra Constitución, porque si no, lo tendríamos planteado desde hace 20 años con la Carta Europea de Derechos Humanos, que en definitiva suscita las mismas cuestiones, y hay una innecesaria, decía Julio, yo ahí ya discrepo de González Campos, que es la relativa al artículo 1.6. Y yo creo que no era innecesaria esta pregunta, porque es el núcleo del problema, y me remito a lo que leímos, las palabras que leímos de Rubio Llorente al principio. La Declaración del Constitucional, la 1/2005, se limita estrictamente a contestar a esas tres preguntas. Si esos preceptos plantean algún problema de compatibilidad con la Constitución. Y él es rotundo al final de su sentencia. No es necesaria la reforma porque ninguno de ellos plantea ninguna contradicción con la Constitución española y por lo tanto el artículo 93 es cauce suficiente para
la ratificación del tratado para el establecimiento de la Constitución. Pero hay ciertos juegos malabares en la declaración, todo hay que decirlo. En primer lugar, claro, apoya esa afirmación en que hay límites a la integración. En todo caso, la integración siempre estará limitada por la soberanía del Estado, las estructuras constitucionales básicas y el sistema de valores y principios, estos derechos fundamentales, de la Constitución del 78. Claro, pero esto lo dice el Tribunal Constitucional Español, porque el artículo 1.6 del tratado dice que lo que prima es el derecho europeo. Por lo tanto, aquí hay una cierta pirueta jurídica, ¿no? Es decir, esos límites no están en ningún sitio. Nadie garantiza que la Unión Europea los respete, salvo el segundo, las estructuras constitucionales básicas, porque eso está en el artículo 1.5 del propio tratado. De tal manera que si se infringiese un principio estructural de la Constitución, por ejemplo, si la Unión Europea dijese que que Alemania dejase de ser un Estado federal, evidentemente no es que se esté infringiendo la Constitución federal alemana, es que se está infringiendo el artículo 1.5 del propio tratado. Luego, a partir de aquí, el Tribunal trata de abordar el problema de la primacía del derecho de la Unión. El problema de la primacía, el Tribunal lo intenta resolver a través de algo, y yo discrepo de las críticas que se han hecho sobre este particular, ¿no? Es decir, no, es que lo que ha hecho es resolver este problema a partir de una mera construcción intelectual, ¿no? De un mero juego de palabras, distinguiendo entre supremacía y primacía. Hombre, los que hemos estudiado algo de derecho constitucional sabemos que aquí sí que las palabras tienen un valor. Hablar de supremacía no es lo mismo que hablar de primacía, y no es solo un juego de palabras. Técnicamente tienen un significado. Cuando el Tribunal Constitucional dice que la Constitución sigue siendo norma suprema y que supremacía y primacía no es lo mismo, él lo aclara, y yo creo que lo aclara técnicamente de forma intachable. Mira, la supremacía es un problema de validez y la primacía un problema de aplicabilidad. Y lo vimos antes, por ejemplo, con las competencias compartidas. En una competencia concurrente nunca hay un problema de supremacía, siempre habrá problemas de primacía. ¿Por qué? Porque hay que decidir cuál de los dos derechos válidos prevalece en la aplicación, el del Estado o el de la Unión Europea, porque la competencia se comparte. Por lo tanto, la primacía técnicamente siempre ha sido una cuestión de aplicación y no una cuestión de validez. Eso tiene un fallo, y es que eso no es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de las Comunidades. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha dicho es que la primacía es una cuestión de validez normativa, no solo de aplicación, y que la primacía supone la nulidad de cualquier norma del ordenamiento jurídico de cualquier Estado integrante de la Unión Europea si es contraria a disposiciones del derecho originario e incluso del derecho derivado. Por lo tanto, para el Tribunal de Justicia esto sí que es un problema de validez, no un problema de aplicación, que es a donde lo quiere reconducir el Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional, como lo reconduce a un problema de aplicabilidad, lo tiene muy sencillo. Como es un problema de aplicación, sigue estando salvaguardada la supremacía de la Constitución y, por lo tanto, no hay posible contradicción entre el artículo 1.6 y el artículo 9.1 de la Constitución. Y además dice, pero es que además, primero, está la garantía de que la Unión siempre respetará las estructuras básicas del Estado. Segundo, la garantía del artículo 1.60, de que el Estado puede salirse de la Unión Europea cuando quiera. Y luego, algo que no deja de ser importante, pero es que además, este es un problema de distribución de competencias. Hay cosas en las que los Estados han querido que sea competente la Unión Europea, y hay otras cosas donde ha querido que sigan siendo el Estado. Y eso lo ha permitido la Constitución porque el 93 permite hacer precisamente esa distribución de competencias. El artículo 93 permite que otros órganos distintos a los que crea la propia Constitución ejerzan funciones constitucionales. Y en esa medida la Constitución, puesto que da validez al ejercicio de esas funciones, sigue manteniendo esa posición de supremacía respecto del derecho de la Unión Europea. Los votos particulares precisamente lo que critican es esto, claro. Critican, mira, esto es una construcción técnica impecable, pero es que no ha tenido en cuenta que el Tribunal de Justicia dice cosas completamente distintas. Y que en cualquier caso era exigible la reforma constitucional para que en el artículo 9.1 de la Constitución se dijese con claridad al final cómo se van a resolver los problemas, ¿no? Y en eso coinciden tanto el voto de Delgado Barrio, Delgado Barrio, como el de García Calvo, como el de Rodríguez Arribas, ¿no? Que son los votos particulares que hay a esa declaración. Y con esto ya concluyo. Yo, permitidme que sobre esto os haga una confesión. Yo no tengo las ideas claras. Ahora me preguntáis, bueno, pero esto, al final, ¿qué? Esto, si la Constitución y el Tratado entran en contradicción, ¿qué? Pues mira, siento defraudaros. Pues no lo sé.
lo confieso, a mí me gustaría construirlo todo a partir de la idea de supremacía versus primacía, porque técnicamente encaja todo el puzzle. Eso no coincide con lo que dice el Tribunal de Justicia. El problema es que el Tribunal de Justicia dirá que le encajará a usted, pero es que este no es el puzzle que yo tengo encima de la mesa, mi puzzle es distinto. Igual es una cuestión de traducción, ¿o no? No. Porque a veces pasa, Hombre, a veces pasa, la verdad. por ejemplo, los anglosajones, para ellos no existe esta diferencia. La primacy es nuestra supremacía. Pues eso. A eso me refiero. Por lo tanto, yo creo que el Tribunal de Justicia habla de la supremacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho interno de los Estados. Otra cosa es que no se haya querido recoger en las traducciones. Pero el constitucional resulta que divide los dos sentidos. Claro. Yo sobre esto, insisto, yo solo puedo hacer en voz alta reflexiones, ¿no?, de un modesto constitucionalista que en esto confiesa que vive en un mar de perplejidades, ¿no? Porque claro, vamos a ver, a mí no me plantea ningún problema la posible contradicción de cualquier norma de derecho interno con derecho originario o derecho derivado de la Unión Europea. Es una cuestión que está muy clara. Máxime además cuando ahora ya, si esto llega a entrar en vigor, tenemos un cuadro de distribución de competencias muy claro y no hay más. Esto en definitiva es la misma estructura de razonamiento que tendríamos para establecer las relaciones entre comunidades autónomas y Estado, solo que ahora es entre el Estado en su conjunto y una organización internacional. Por lo tanto, yo creo que eso no nos no ha planteado problemas. Es más, el Tribunal Constitucional tiene una sentencia muy reciente, la 58/2004, donde hace una cosa muy típica del tribunal. Esto de, como ya hemos dicho en sentencias anteriores, se cita la famosa 21 y la 64 del año 92, si no recuerdo mal, que son las únicas en las que se aventuró a decir algo sobre la relación entre el derecho de la Unión Europea y derecho español, y vino a decir, mire, esto no es asunto mío. Esto es un problema es una cuestión de mera legalidad ordinaria, no de relación, no de constitucionalidad, y por lo tanto yo sobre las relaciones entre ambos ordenamientos yo no voy a entrar, porque no es un problema constitucional. La 58/2004 cambia un poquito eso, aunque cita haciendo estas cosas, yo creo que el tribunal necesita la legitimidad de la historia, ¿no?, y de la tradición, pero dice algo nuevo, en el mismo sentido de la declaración. Es decir, hay cosas que pueden ser competencia mía si en ese conflicto se ponen en juego derechos fundamentales del título primero. Y ahí decido yo, porque yo soy el intérprete supremo de las garantías y de los derechos fundamentales. Y el tribunal en eso es incluso claro. Y si tengo que declarar contrario a la Constitución una norma de derecho comunitario por ser lesiva de un derecho fundamental, vale. Ese es el mensaje que lanza el tribunal en la sentencia 58/2004, que luego recoge también en la declaración que es posterior, ¿no? Fijaros, esto es lo mismo que hizo el Tribunal Constitucional Federal Alemán y la Corte Constitucional Italiana en los años 70. Exactamente igual, lo mismo, decir lo mismo. Decir, mire, usted lo que quieran, pero si me tocan los derechos fundamentales de mi Constitución, yo soy el que pone aquí orden y yo soy el que decide. Y en esos casos no cabe, por ejemplo, una sanción de la Unión Europea al Estado español. Yo, y con esto quiero concluir... Cuando se incumple a criterio de la Comisión una norma, como por ejemplo en este caso, de una decisión del Tribunal de Justicia, pues se puede imponer una sanción al Estado español. Sí. O sea, la única forma que tienen de ejecutar sus... Claro. ¿Por qué esto? Vamos a ver, pienso yo, y ya os digo que es una reflexión que hago en voz alta. ¿No será que estamos enfocando este problema, la relación no tanto derecho de la Unión y derecho de ordenamiento jurídico interno de los Estados, sino que yo creo que es lo problemático, derecho de la Unión y constituciones de los Estados, que ahí es donde está el problema, ¿no? No estamos quizá dándole un enfoque equivocado, es decir, haciendo el enfoque tradicional de la relación entre la Constitución y el ordenamiento jurídico interno que se crea de acuerdo con sus normas. Es decir, este es el típico esquema de razonamiento que utilizamos cuando intentamos definir la posición de la Constitución respecto de todo el orden infraconstitucional. En definitiva, la supremacía de la Constitución se afirma respecto de la ley, no respecto de otras normas en igual o superior rango, que no las puede haber, sino respecto de la ley. Es decir, la Constitución es suprema porque la que es superior en el ordenamiento es la ley. Por eso se inventa el término supremacía. Y la ley es superior porque, como es la expresión de la voluntad normativa del conjunto de los ciudadanos, del pueblo soberano, es superior a las restantes formas políticas de ese ordenamiento. Y la Constitución es la que regula cómo se forma esa voluntad normativa. Por eso es suprema, pero respecto de la ley.
Claro, ese es un esquema que funciona para explicar la posición y el rango, y mis alumnos lo saben bien, ¿no?, de la Constitución en los sistemas, en los estados modernos. Pero yo creo que no es un esquema que nos ayude a entender la relación entre la Constitución española y la Unión Europea. Ahí está la cuestión. A lo mejor el esquema es distinto, perdona, y con esto concluyo, sí, porque el esquema igual nos lo da el propio sistema constitucional, y es no tanto el 95 como el artículo 96. El artículo 96 dice que, dicho lisa y llanamente, España, es decir, perdón, no cabe anular un tratado internacional en el incorporado al ordenamiento jurídico español si no es de acuerdo con las propias normas de denuncia previstas en ese tratado o las previstas con carácter general en el derecho internacional general, costumbre, y los tratados de Viena de derecho de los tratados. ¿Eso qué quiere decir? Que tirando del razonamiento de la sentencia 58/2004 le podemos decir al Tribunal Constitucional, sí, usted podrá declarar contraria a la Constitución una norma de la Unión Europea, pero como cualquier norma, tratado internacional o derivado de un tratado internacional, hasta que España no la denuncie con arreglo a las propias normas de denuncia del tratado o al derecho internacional general, esa norma sigue siendo norma aplicable. Es el único caso. Pero como Tribunal Constitucional es el órgano constitucional supremo, puede ejecutar esa decisión que él hace. Bueno, el órgano inferior, el supremo o quien sea, ¿no? Técnicamente, técnicamente es el único caso en el que el Tribunal Constitucional puede dictar una sentencia de anulación con efectos diferidos. Es decir, que no puede tener efecto, eficacia inmediata, porque la propia Constitución lo verá. Porque date cuenta que es el único caso en el que una norma deja de tener efectos. Es decir, es el único caso en que una norma sigue teniendo efectos aunque haya sido declarado inconstitucional. Una ley, un reglamento se declara inconstitucional y ex constitutione pierde automáticamente toda vigencia. Luego podemos discutir el efecto en el tiempo, pero el efecto siempre, la discusión es hasta dónde lo traigo atrás. Si es nunc, tunc. Con los tratados siempre tiene que ser pro futuro, porque el tribunal no dispone de la validez del tratado. Para disponer de la validez del tratado tengo que ir al derecho internacional. Bueno, ¿por qué no intentamos resolver esto desde esa perspectiva? Hay contradicción, bien, pero el tratado, pero la primacía ¿en qué se concreta? En que seguirá aplicándose incluso por encima de la Constitución el derecho de la Unión Europea, porque para que pierda vigencia tengo que activar el procedimiento del artículo 96. ¿Y cuál es el procedimiento del artículo 96? Artículo 160 del tratado, retirada voluntaria de la Unión. Sin embargo, a mí no se me ocurre otra forma de resolver este problema, perdona, y con esto ya concluyo, es la segunda vez que te lo digo. Eso significa que precisamente a lo mejor el tribunal lo que tenía que haber dicho es que había que reformar la Constitución, para en el título de los tratados incorporar precisamente este mecanismo de resolución de conflictos. Ignacio, este tratado que no Constitución supone una mayor cesión de soberanía de los Estados a la Unión Europea. No, mira, o estamos no se ha modificado nada, simplemente es como tú decías antes, una recopilación. Sí. Yo sobre eso, mi criterio es que cuando este problema se intenta llevar al terreno de lo intentamos llevar al terreno de la soberanía, mezclamos dos planos. El debate político y el debate jurídico. Que jurídicamente no hay más soberano que la Constitución. Exacto. La Constitución permite ella la cesión de funciones constitucionales. Por lo tanto, técnicamente siempre mantendrá la posición de soberano, porque sigue siendo ella la que autoriza. Esto es cierto que suena a juego de palabras, pero es que es así. La norma que autoriza su propia modificación sigue permaneciendo técnicamente y desde un punto de vista de la lógica de las normas por encima de las normas que la modifican. De hecho, las normas de reforma constitucional se llaman leyes de reforma, aunque modifiquen la propia Constitución. Bien, el problema, pero cuando se debate de soberanía, hablando de la Unión Europea y de cesión de soberanía, no hablamos en estos términos, hablamos en términos de política. Cuando se dice, y lo dice el dictamen del Consejo de Estado, claro, es que España, o los votos particulares de la declaración, es que España cede funciones soberanas a la Unión, y a través del ejercicio de esas funciones soberanas se puede realizar una mutación de la Constitución sin respetar los procedimientos de reforma del título X. Bueno, eso es una concepción bodiviana de la soberanía, porque claro, eso es coger la enumeración que hacía Jean Bodin, ¿no?, de cuáles son los caracteres que definen al soberano, y entonces, si tú cedes eso, estás teniendo soberanía, ¿no? Mire,
eso a lo mejor políticamente tiene sentido. Yo no soy politólogo, no lo sé, pero jurídicamente no tiene ninguno. Y pongo un caso, política exterior. Eso siempre ha sido un elemento clásico de la definición de un soberano, que él controla la política exterior. Bien, la política exterior, si se aprueba el tratado, ya no la podrán realizar los estados de forma individual, sino que es una competencia cedida a la Unión Europea y por lo tanto la ejercerá la Unión Europea a través de Mr. Pex, ¿no?, del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. ¿Eso significa que hemos cedido soberanía? Porque nosotros ya no decidimos la política exterior. Pues políticamente igual sí, pero a mí jurídicamente yo lo que he cedido es una función constitucional, que es la de dirección de la política exterior, que recoge el artículo 97.1 de la Constitución. Y que hoy, en vez de ejercerla el gobierno como preveía la Constitución, la va a ejercer un órgano de la Unión Europea. Pero es que la Constitución prevé que eso se puede hacer. Jurídicamente no, políticamente igual sí. Pero yo ese debate político me parece un debate estéril. Porque ¿a qué nos conduce? O sea, ¿a dónde queremos llegar con ese debate? Hago la pregunta de otra manera. Vamos a volver a hacer de soberanía. La soberanía clásica, entiendo yo. Es que la confusión que se da de planos, tal como yo lo veo, es un problema inducido, porque es que esto no es una constitución. Exactamente. No responde al momento político, no responde a las contradicciones sociales que suelen provocar un proceso constituyente, sino que responde a un reparto, a un pacto que jurídicamente se traduce en un tratado entre distintos estados y además que tiene unas funciones prácticas en función de un contexto internacional y de una correlación de fuerzas. Partiendo de ahí, claro, la soberanía en sentido clásico, que o bien reside en la nación o bien reside en el pueblo, como fórmulas que se quieren utilizar, sí, reside en el pueblo español en este caso. Pero en la práctica la transferencia de competencias vacía la categoría de soberanía popular. Entonces, se traslada o a los ciudadanos o a los estados. Los ciudadanos, ya yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que se hizo al inicio. Y luego están los estados. Y desde Ámsterdam hasta el día de hoy, las tensiones en Ámsterdam, en Niza, hasta el tratado por el que se instituye la Constitución, son los repartos de fuerza entre los diferentes estados. De ahí la pugna que se dio. ¿Perdemos fuerza respecto a Niza o no? ¿Las poblaciones priman más, priman menos? Es realmente un reparto de fuerzas, pero que va a tener relevancias, porque aunque no sea una constitución, para mí sí tiene una pretensión funcional. Otro tratado más, nada más. De hecho, el artículo 1.6 lo establece claramente, la jerarquía. La jerarquía. Luego ya está toda la labor ideológica y el ajuste que se da, pero meramente ideológica, que se da en el seno de los tribunales constitucionales o dentro de los debates de juristas de cada país, para ver cómo adaptamos nuestras categorías a una realidad práctica que está impuesta. Y ahí tendremos debate de largo. No hay división de poderes en esta Constitución. Por ejemplo, esto no el parlamentarismo clásico, el sistema constitucional... Pero no es una Constitución, tú dices que yo creo que es un tratado más... pero que supera nuestras constituciones. Bueno. Entonces, ahí hay un debate de filosofía del derecho, o de teoría del Estado desde un punto de vista constitucionalista, pero existe, porque se van a dar y se están dando en la práctica estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, la cesión de las competencias en materia de política exterior o de seguridad, el carácter de programa político que tiene la Constitución, porque la Constitución, junto a todos los aspectos técnicos, también incorpora un programa político, sí, claro, no cabe duda, que se comparte o no se comparte, pero está incorporado. Entonces, bueno, es complejo el asunto. Yo creo que, como decía al principio, a mí me parece que en todo esto tiene un gran valor las palabras, porque simbolizan el proceso en el que estamos, ¿no? El proceso que debemos saber a dónde conduce, pero es un proceso claro de confederación, ¿no? Claro. Yo pienso que es una pretensión futura de eso, ser una constitución de una federación de estados. Un paso más. Es un paso más en un proceso de confederación donde, fijaros, hasta el punto, en la teoría clásica del Estado federal se sigue diciendo que los estados federados conservan la soberanía, lo cual es un disparate, ¿no? Es decir que Baviera o que Westfalia del Norte o que Minnesota siguen siendo soberanos, ¿no? Sí, ¿no? Y por ejemplo, claro, y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay dos corrientes de siempre muy enfrentadas. La de aquellos que siempre hablan del pueblo americano y entienden que el we the people de la Constitución es el conjunto del pueblo americano, y luego los federalistas duros que dicen que no, que el único pueblo soberano es el de cada uno de los estados individualmente considerados y que por lo tanto no hay más soberano que el Estado federado. A mí que me lo expliquen, es decir, es como seguir, pero eso es producto, eso es sencillamente, eso es
eso no deja de ser un lastre histórico. Es decir, que históricamente estos estados federales nacen de confederaciones y políticamente es muy duro decirle a aquel que inicialmente era un estado soberano independiente, que ha dejado de ser soberano independiente y que al final es un territorio autónomo. Porque es lo que son los estados federados. Son territorios autónomos con capacidad de autoorganización política, pero son territorios autónomos. Hombre, transitar uno, incluso desde la sociología de las colectividades, quiere evolucionar a mejor, pero no a peor, ¿no? Yo, puestos a evolucionar de Estado independiente y soberano, evolucionaría a organización internacional, ¿no? Pero yo, ¿no? Pero no a que me bajen a segunda división y me conviertan en un territorio autónomo, con mucha capacidad autonormativa, pero con territorio autónomo a la vez. Eso políticamente, ¿cómo se reviste? Pues con esa paradoja de decir, no, pero ustedes todavía conservan soberanía y pueden tener su propia constitución. Bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿y para qué me sirve? Es decir, si esta Constitución no puede estar en contradicción con la Constitución Federal, si al final, bueno, pues es un brindis al sol, ¿no? Con esto hay un poquito de todo esto. Yo creo que es cierto que los constitucionalistas nos seguimos agarrando a lo que nos sigue dando de comer, que es la Constitución, ¿no? Me explico, ¿no? Intentar preservar el carácter supremo de la Constitución, que sigue siendo la cúspide del ordenamiento, y todas estas cosas. Porque claro, a mis alumnos, si ya me cuesta trabajo transmitirles esta idea, ¿no? Imaginaos si además ahora tengo que transmitirles, ¿no? todo el embrollo este de la Unión Europea, ¿no? Pero cada vez se va imponiendo más una cosa que a mí me parece una teoría muy bonita, que es la de la Constitución en red, ¿no? Es decir, que hoy la Constitución son varias constituciones en una red, que pasan todas, cuyo punto neurálgico, cuyo punto de cruce es el Tratado de la Constitución de la Unión Europea. Pero ya no hay una Constitución estatal, ¿no? Una pregunta, gracias. ¿Afecta en algo este tratado al plan Ibarretxe? Sí. Yo creo que los independentistas, con arreglo a esa Constitución, yo creo que frena, ¿eh? Sin embargo, el PNV lo apoya, apoya el sí. Sí. Pero es que, a ver. No, vamos a ver. Una cosa es federalismo y otra cosa es independentismo. Eso, claro. Hombre, yo creo que, entre otras cosas, el propio tratado garantiza la integridad territorial de los estados. Claro, sin embargo, el PNV apoya la existencia. Claro, Eso porque además es que plantea un problema de ámbito territorial de la vigencia del propio tratado de la Constitución Europea, ¿no? Es decir, él cuando define al final, en un artículo final, cuál es el territorio sobre el que tiene vigencia, claro, eso pivota sobre que ninguno de los estados tenga secesiones, porque plantea un problema de territorialización importante. Si hay una secesión, además de un territorio, deja de formar parte de la Unión Europea, porque quien forma parte de la Unión Europea es el Estado. El que se va de ese Estado deja de ser miembro, es decir, no te conviertes en un trocito más de la Unión Europea, sino que te quedas fuera. Entonces, ¿cómo se explica que el PNV apoye el sí? Por una Cuando está diciendo que yo me voy. Por una contradicción del PNV en el análisis, porque confunden categorías. Ellos creen que la transferencia de competencias a la Unión Europea va a suponer un debilitamiento del Estado-nación tradicional. Y jugando en esa pinza, apuestan por la Unión Europea. Si ellos se van, quedan fuera. Un paso más a llegar a la Europa de los pueblos. Exacto. Una de las razones por las que no se quiso afirmar que la Unión Europea tenía su fundamento y legitimidad en los pueblos de Europa era que eso rompía con la estatabilidad. Es decir, todos los territorios han utilizado a la Unión Europea como un sistema de puenteo. Sí, pasar del Estado español para... Exacto. Voy a Bruselas. Mire, es que yo voy a Bruselas, en la idea de que... que abre una oficina allí directamente. Exacto, esa idea. Sí, porque se tiene un poco la sensación de que soy más importante, de que negocio las cosas directamente, de que me es más fácil negociar con alguien que está a 2.500 kilómetros o a 3.000, que no alguien que en un avión está aquí en una hora y que además habla el mismo idioma y que me conoce y tiene todas las cifras. Bueno, eso forma parte de todo el teatro político, ¿no? Y es así. Entonces, siempre la gran reivindicación, o sea, el Comité de las Regiones se creó para eso, con la finalidad de minar la presencia de los estados en las instituciones. No lo consiguieron, al final son un mero comité consultivo, pero su aspiración era ser algo más que un mero comité consultivo. Claro, ese es el sí de Ibarretxe, el sí de que yo puenteo el Estado, ¿no? Y entonces yo ya negocio directamente... Pero va jodido, me parece a mí, ¿eh? No, claro, porque ha fracasado en esa pelea. Si vas a presentar recursos diciendo que la atribución de una competencia exclusiva es de la Unión Europea y no del Estado, van a ser las comunidades autónomas. No va a haber conflictos entre Estados.
ni conflictos entre muchos, vamos, entre el Estado y las comunidades. Va a haberlo más entre autonomía. Ya lo hay. autónomas. Es que además ya lo hay. No me regule usted esto, que lo tiene que regular Ya la lo Unión hay. Europea. Sí, ya lo De hay. ahí el sí del PNV, pero no Claro. todos los sectores están de acuerdo, porque no regula En esa idea de que la Unión Europea será más sensible Exactamente. a A las regiones y tal. Yo creo que es una idea completamente equivocada y sino al tiempo, ¿no? Pero yo creo que se está un poco en esa idea de que ellos van a ser... Tienen que defender el tratado, que es el Sí, Estado. claro, claro, claro. De ahí el sí al tratado, pero el tratado tal como está configurado no da opciones. Pues inciden ellos mucho, el PNV y incluso los catalanes, en lo de las sociedades. Sí. Los derechos de las sociedades. Ahí inciden ellos, porque dicen, no, esto es una pirámide, es ciudadano, sociedad, estados que forman la base de la pirámide que es después el... Sí, pero fíjate, claro. Sociedad, ¿cómo tiene que estar regulada? Bueno, pues nosotros somos sociedad, somos la sociedad del País Vasco, ¿no? Por decirlo algo, o de Asturias, o de Andalucía, La Real Sociedad. Soy sociedad, La Real ¿no? Sociedad, Y sí. dice, bueno, pues oiga, espérese, que tengo aquí unos derechos que la Unión Europea me reconoce y que usted, Estado, me está inculcando, conculcando, ¿no? Entonces, voy a recurrir ahí. Sí, pero fíjate, es una mentalidad muy premoderna, ¿no? Completamente premoderna, de individuo, sociedad, Estado, totalmente estamentaria, ¿no? Yo me atrevería a decir medieval, ¿no? Sí, sí, claro. Y luego, Porque conviene, si no lo conviniese, sería de otra manera. y luego los juristas sabemos que eso de la sociedad no tiene... Si es anónima Las mercantiles, o privada, las las mercantiles, pero las sociedades amigos del no país. es categoría, no es una categoría jurídica, ¿no? Y además es profundamente antidemocrática. Porque todo el sistema democrático pivota sobre el individuo, no sobre la sociedad. Sí, pero entonces ya nos referiríamos a Sabino Arana y tal. No, claro, ellos juegan su juego, que es lo razonable, ¿no? También, ¿no? Ellos juegan su partida, lógico. Hablando de conflictos... Pero esto les cambia... Estaba recordando claro. una cosa de Estados Unidos, y perdón, dice, oye, desde la guerra civil de los Estados Unidos, los de Michigan dicen que, vamos, la gente, ya sabéis, no pagan impuestos, no pagan nada del Estado federal porque no reconocen al Estado federal. Todos estos que aparecen por ahí de extrema derecha en Estados Unidos, es porque no reconocen el Estado federal. Ellos dicen, somos de Michigan somos, no pagamos impuestos en Michigan. Michigan forever. No pagamos, pues no lo reconocen. Y llevan así desde la guerra civil, que fue... La izquierda, si en Estados Unidos se puede hablar de izquierda o derecha, la izquierda norteamericana es federalista. Y la derecha siempre fue estatalista, ¿no? De la defensa de los estados. Eso es muy, es decir, ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en materia de distribución de competencias, desde que el presidente es Rehnquist, que es de la derecha americana, ¿no? El Partido Republicano, es estatalista, ¿no? Son pronunciamientos donde no hay más soberano que el de los pueblos de los estados. Claro, eso les plantea una cantidad de problemas del copón, ¿no? En cambio, en otras épocas, ¿no? de Warren o incluso con el propio Burger, pues era el pueblo americano en su conjunto, ¿no? Yo creo que esto les cambia el terreno de juego a los nacionalismos y eso les descoloca, ¿no? Raúl. Sí, yo, una cuestión, vamos a ver, por ejemplo, la iniciativa legislativa, que me parece un tema importante, que es una competencia atribuida en exclusiva a la Comisión Europea. En exclusiva, y se además. prevé un mecanismo del Parlamento por el cual propone, pero con que la Comisión Europea les dé una explicación motivada de por qué no legisla. Entonces, un órgano donde no participan directamente los Estados, cuando la política económica, la política exterior, la política monetaria, que son los aspectos esenciales, están delegados a un órgano superior donde el Parlamento no pinta nada, o sea, esa patada para arriba de la soberanía, ¿en qué deja el esqueleto democrático, por ejemplo? O sea, política monetaria, yo con lo que vote no influyo. Política económica, exactamente lo mismo. Política exterior, lo mismo. Alianzas internacionales, lo mismo. ¿A qué queda reducido el concepto de democracia? Y una contradicción que veo terrible es la Unión Europea jamás admitiría en su seno un Estado que tuviese una estructura igual que la Constitución instituye en la Unión Europea. Esa es una contradicción terrible. O sea, se está hablando de plutocracia. O sea, yo creo que plantea varios fenómenos. Las reglas previstas de votación. El Consejo de Ministros no siempre funciona por mayoría cualificada. Hay previstas excepciones en que funciona por unanimidad. Curiosamente, funcionan por unanimidad los órganos de la Unión Europea en política social, en política fiscal y en política medioambiental, donde no solamente deciden por unanimidad,
Con lo cual, cualquier Estado puede vetar la política social, medioambiental o fiscal, sino que además excluye expresamente la armonización legislativa. Con lo cual, para los aspectos económicos, para los aspectos internacionales, sobre todo en la pugna con Estados Unidos y Japón, mayoría cualificada, aunque con ese sistema enrevesado, para permitir agilidad. Para las cuestiones sociales, cualquier Estado puede ejercer el derecho a veto. Está hecho para que se bloquee. Porque además políticamente ya se sabe que va a haber estados que van a volcar cualquier decisión o algún tipo de decisión dentro de esos en esas políticas, ¿no? Bueno, porque yo creo que en esto se mezcla esa idea de los pequeños pasos, ¿no? Algún primer borrador iba en la estructura clásica de legislativo, ejecutivo y judicial, pero no, porque los estados no quieren perder el control sobre el funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? Y eso rompe la cadena de legitimación. Pues claro, si aquí siempre se dice que el gobierno de la nación, es decir, que los poderes ejecutivos o el poder judicial no dejan de ser democráticamente legítimos por el hecho de que no sean objeto de una elección directa, sino porque su legitimidad deriva de vías indirectas, ¿no? Pues en el caso del gobierno, pues a través de los procedimientos de designación del presidente por el Parlamento, en el caso del Poder Judicial a través de su sometimiento pleno a la ley y tal. Eso que ya desde el punto de vista del principio democrático es complicado estructurar eso y que además tiene consecuencias decir que eso es así luego implica, o sea, el reglamento ocupa el lugar que ocupa en el sistema de fuentes por algo y la sentencia la ocupa por algo, ¿no? Y el sistema el sistema judicial y procesal es por algo, ¿no? Y la posición del gobierno y el ejercicio de sus funciones de dirección política responde precisamente a ese esquema de legitimación indirecta, ¿no? Legitimación directa pivotada siempre en torno al único que tiene legitimación directa, que es el Parlamento. Claro, si eso lo llevas a un sistema como el de la Unión Europea, que es absolutamente vidrioso, ¿no? Donde todos son círculos secantes, ¿no? Porque todos se tocan, y donde el único órgano que goza de una legitimación democrática directa, que es el Parlamento Europeo, es el que está más disminuido en funciones, bueno, pues yo creo que eso es un problema serio, ¿no? Para que eso vaya más allá de una... Es decir, yo el déficit democrático lo acepto y lo entiendo si en el plano de las organizaciones internacionales. No creo yo que la ONU sea democrática, ¿no? Que tenga una legitimación democrática, ¿no? Pero funciona, está bien y es un órgano importante, ¿no? Y en el plano de las organizaciones internacionales, yo creo que el esquema y los razonamientos no tienen que ser los que sí exigimos al Estado. Entre otras cosas porque no hay soberanos. Un Estado hay que decidir un problema de soberanía, que es lo que mueve a que el principio democrático tenga sentido y la estructura jurídica derivada del principio democrático tenga sentido, ¿no? Bien, pero claro, cuando la organización internacional quiere parecerse a un Estado, pues chirría, ¿no? Y además inventar, cuando ya está todo inventado, el problema es que, mire, en esto del Estado ya está todo inventado, ¿no? Entonces, si usted se quiere parecer a un Estado, no haga experimentos. Mire, son muchos años de historia y mucha gente muerta para llegar a que esta es la estructura que funciona, ¿no? Entonces no haga experimentos, ¿no? Pero yo creo que ahí sigue pesando mucho la necesidad que tienen los gobiernos, los ejecutivos de los estados, de sentir el control sobre el funcionamiento de la Unión Europea. El que ellos siguen controlando... No perder poder, ¿no? No perder poder, ¿no? Que siguen controlando cómo funciona esto, ¿no? Es que en realidad es un pacto económico más que otra cosa. Y otra cosa que me preocupa es, se está vendiendo o haciendo propaganda a favor de la Constitución Europea con la Carta de Derechos Fundamentales. La Carta de Derechos Fundamentales, la aplicación práctica de esos derechos, ya se explicó. Pero es que yo creo que no aporta nada nuevo esencialmente respecto a eso. Pero está bien que esté ahí, hombre. Pero es que tiene un problema. Yo estoy leyendo un libro de 9 abogados laboralistas de distintos sindicatos que advierten a la CES, por ejemplo, de lo que va a suponer la entrada en vigor de esta carta. En el preámbulo, a la parte segunda, hay una remisión al texto que elaboró el Presidium de la Convención, donde va explicando el alcance, cómo interpretarán los tribunales de la Unión Europea y los Estados cada uno de esos artículos. Y ahí hay una clara rebaja respecto a lo que recoge pues la Constitución española del 78, la griega del 74, la francesa del 58, la italiana o la de Bonn. Hay una rebaja importante. Por ejemplo, la formulación del derecho al trabajo. Se acabó el derecho al trabajo.
empezamos a hablar de derecho a trabajar. ¿Dónde está ese principio activo para el Estado de garantizar las condiciones económicas en que un ciudadano... No, derecho a trabajar. Me faltaría más, como para que me digan que no tengo derecho a trabajar. Pero empieza a haber ese movimiento y, por ejemplo, advierten a la CES cómo va a ir a la baja realmente todo lo que tiene que ver con la interpretación de los derechos sociales y su invocación. Pero yo no lo creo, porque al final aquí va a imperar la Constitución española. A la hora de invocar el derecho fundamental, vas a invocar el de la Constitución española. Y te lo van a conceder, porque por esa supremacía es de la Constitución. Por ejemplo, Reino Unido es un avance clarísimo. Claro, La Constitución Europea. pero por ejemplo, las sentencias que está viendo el Tribunal Superior de Justicia respecto a seguridad laboral, por ejemplo, las sentencias de Cataluña que condenan al trabajador, que no le reconocen al trabajador el derecho a indemnización porque entienden que el accidente es culpa de... Eso está inspirado en una directiva comunitaria que se incorpora en la interpretación, directamente, en las sentencias. Entonces, yo no sé hasta qué punto nuestra Constitución blinda nuestros derechos fundamentales frente a las... Hombre, yo creo que sí. Absolutamente, porque son superiores, con lo cual... te amparas en ellos, los tienes ahí, no están derogados. Yo creo que ese es el mínimo. Esa supremacía de la Constitución española, lo que decía Ignacio. Y aparte, claro, los otros son derechos de mínimos. yo creo que en eso la jurisprudencia de todos los tribunales constitucionales, incluido también el Tribunal de Derechos Humanos, siempre ha sostenido que nunca caben interpretaciones a mínimos, a la baja. Claro. Y por lo tanto, consolidado un contenido, es decir, siempre se utiliza el mejor derecho, es decir, el de contenido más extenso. Entonces, si el Tribunal Constitucional se tuviera que enfrentar, evidentemente esto es una cuestión de voluntarismo, pero técnicamente, si el Tribunal Constitucional se encontrase con una interpretación más restrictiva del derecho al trabajo, del derecho a la intimidad por parte de las instituciones de la Unión Europea, en relación con lo que él ha declarado, qué es lo que garantiza pues el derecho al trabajo, el derecho a la intimidad en la Constitución española, él siempre aplicará lo que él ha dicho sobre la Constitución, no porque lo haya dicho él, sino porque es más extensa la garantía que no la garantía restrictiva, ¿no? Y esa es una técnica también de los Estados federales, ¿Y si se da una contradicción respecto a lo que digan los tribunales de la Unión Europea? Pues el Tribunal Constitucional... ¿Acudimos al mecanismo que veíamos antes? No, el problema de la primacía y de la supremacía. Claro. Lo que pasa es que hay que pegar la teoría de Ignacio, no la del Tribunal de en el terreno, lo que pasa es que en el terreno de los derechos fundamentales, que es el terreno del amparo y por tanto de los actos, ¿no? Porque yo creo que el problema grave nos lo plantean las disposiciones normativas, pero en el terreno de los actos, yo creo que la sentencia 58-2004 del Tribunal es un buen aviso para navegantes. A mí me da igual el poder público, sea de la Unión Europea o sea interno, que dicte el acto. Si el acto es contrario a un derecho fundamental, yo lo voy a anular. Está claro. Y ahí sí que ya no estamos en el terreno del 96, del artículo 96. Sí, y otra cuestión, por ejemplo, la participación de las agencias bajo el principio de democracia participativa, quedaría mucho para discutir ese tema, pero la participación de las agencias, por ejemplo, en la iniciativa legislativa o directamente en redactar, no puede encubrir una cierta privatización de la creación del derecho. ¿A qué agencias te refieres? No, perdón. Hay el artículo, es que yo estoy trabajando sobre el proyecto, no sobre veo que lo tienes, vamos, pero hay, absolutamente controlado. Tienes impresionado. Y vota no, ¿eh? Y vota no, ¿eh? Guardo un elocuente silencio. Yo guardo un elocuente silencio. A ver. Ya lo hablamos, Raúl. A ver. Raúl, no se puede aplicar los principios al derecho práctico. Y A ver. coges los principios de la carta y lo diriges a... No, concreto un despido que tiene... A ver, no. Vamos a ver, es que los El tratado no deja de revisar ver. un marco de principios al que todos los ordenamientos se tienen que vincular. Sí, pero esos principios no se formulan en el aire como una religión, sino que tienen una virtud, una virtualidad práctica. Cada acto práctico se apoya en esos principios y los principios en la práctica. Concreto no lo puedes elevar a norma general. No, pero vamos a ver, por ejemplo, lo de las agencias que planteo. La Comisión Europea, de cara a la iniciativa legislativa, puede tener en cuenta lo que determinadas agencias, lo que se llaman agencias en la Unión Europea, son los lobbies estadounidenses. Por ejemplo, por cada parlamentario europeo hay 5 lobistas, si existe esa palabra. Hay artículos redactados directamente por UNICE, que es la patronal europea, o por la ERT, la Mesa Redonda de Industriales Europeos, directamente. Bueno, bien, pero eso no es malo, necesariamente. Bien,
Bueno, si yo no elijo el Parlamento... No. Los grupos de presión existen en todas partes y aunque se nieguen. De acuerdo. Como aquí, que se niegan. De acuerdo. Aquí no presionan para que Vamos a ver. Claro. Pero desde el punto de vista... La última, ¿os acordáis que retiraron todo lo relativo a la materia laboral? Que estuvimos aquí comentando en las jornadas. Y claro, no puede presión... Pero vamos a ver. Bien, que hay presión social, hombre, evidentemente, dependiendo de claro, qué es intereses inevitable. defiendas. La vida es Pero así. vamos a ver, si yo tengo un Parlamento Europeo que no tiene la iniciativa legislativa y que además comparte con el Consejo de Ministros la capacidad de promulgar leyes, donde la Comisión Europea es quien ejecuta el presupuesto y los programas plurianuales y demás. Y esa Comisión Europea puede contar con agencias que son lobbies para desarrollar determinadas partes, vamos, la legislación europea en función de las orientaciones generales que define el Consejo de Ministros, y yo no nombro esa comisión, es que la entrada es solo para una parte. Pero es que eso, o sea, quiero decir, bien, pero, y el resultado de esta... Pero luego se discute entre otras partes. ¿Se discute dónde? Bueno, pues en la comisión. Que hay otros... Pero en la comisión, ¿quién está? Por ejemplo, a mí hay un artículo... artículo... el Parlamento Europeo no está elegido directamente por... No, pero el Parlamento no legisla un poquitín. Y el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa. Por ejemplo, si un partido europeo propone una ley concursal acorde con lo que plantea el compañero, y además pretende que sea de la Unión Europea, compañero, y yo digo, voy a votar a este partido porque prevé este marco de regulación de la quiebra de tal de cual, y además trasladarlo a nivel europeo. Bien, yo voto a ese partido para que se represente el Parlamento Europeo. Y ese partido no tiene ni iniciativa legislativa, ni nada de nada. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, ¿En qué te equivocaste de partido? Claro. Entonces, ¿qué tengo que votar? ¿A la mesa redonda de industriales europeos? ¿O a la patronal europea, que es quien tiene acceso directo? Yo creo que plantea problemas. Pero bueno, una iniciativa legislativa no tiene por qué necesariamente convertirse en ley. Si el Parlamento Europeo dice que no, y el Consejo de Ministros, que es compartida la coalición. Claro, pero es que lo que diga el Parlamento no se convierte en ley si la Comisión no lo propone. No, pero por el Parlamento pasa. Con lo cual ahí se discute, se debate. A ver. Si no dicta la ley el Parlamento Europeo, yo creo que puede discutir. Hacerlo bien, hacerlo bien, hermano. Claro. La pasta hay que darle. Mira, Raúl, vamos a ver, si con eso lo que tratamos es de poner de manifiesto el déficit democrático del funcionamiento de las instituciones europeas, yo creo que nadie lo puede discutir, efectivamente. A veces habría que preguntarse también si hay otra forma de funcionar distinta. Es decir, si dada la complejidad del tinglado que es la Unión Europea, si podríamos funcionar con un modelo de Estado clásico, ¿no? Es decir, bueno, un parlamento de 300 y pico ya es complicado que funcione. Un parlamento de 700 te garantizo yo que no funciona. 750 no funciona. No funciona. Bueno, señores, estamos levantando la sesión. Sí, gracias. Ignacio, muchísimas gracias. Y ahora ya sabéis que ahora tenemos en la Gran Taberna unas pizzas para el que pueda asistir. Yo a mí me excusaréis, pero no, aquí no, tienes que venir un poquitín. Y me piro. Bueno, yo voy un poquitín. Voy un culín. Bueno, espero que... Lo que pasa es que ahora marcho escopetado porque tengo que ejercer de padre. Hoy es la fiesta del colegio de la niña y eso es sagrado. Voy a decidir ahí a ejercer de padre y luego volveré otra vez ahí a los papeles, pero no, hay que cumplir porque ya sabes que esto es una inversión en la futura residencia de ancianos que me toque, ¿no? Entonces vas a ir invirtiendo para que por lo menos cuando te toque tal, bueno, oye, acuérdate cuando yo iba ahí a verte como no sé qué.